Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Permite, Señor, que nosotros podamos tener un corazón verdaderamente agradecido por lo que haces cada día con nosotros. Permite que tengamos oídos para oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy invité a la hermana Juanita para que nos comparta la palabra del Señor y vamos a estar muy atentos, por favor, a la palabra del Señor en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 3, del 15 al 19. Lo vamos a leer alternadamente. Damos gracias a Dios, como dice el pastor, de permitirnos estar aquí, alabando su nombre, glorificándolo. Dice, el tema se llama dureza de corazón. Vamos a leerlos, hermanos. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto juntos? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dice que la incredulidad es causada por un corazón endurecido debido al engaño del pecado. El resultado es la apostasía, apartarse del Dios vivo. El autor, el apóstol Pablo, ve el abandono de la fe cristiana como el apartarse de Dios. El constante aliento dentro de una relación del cuidado fraternal nos ayudará a mantenernos fiel. Tener parte con Cristo requiere mantenerse firme en la fe, no meramente una sola experiencia con Él, sino que esto debe de ser constante, cada día, cada minuto, cada hora, constante. Dice, el suplicarle al Señor que no endurezca nuestro corazón. Los creyentes verdaderos deberemos de pedir y no fallar a causa de la incredulidad. En la Biblia menciona que la necedad más grande es negar que existe Dios. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en su creación, lo vemos en este día que nos permite estar aquí. Escribe el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso está en el Salmo 14:1. El necio es alguien imprudente o porfiado, hasta ignorante. Pero en estos días, en estas semanas y en estos meses que hemos estado, sabemos que este virus, el coronavirus, hemos visto las noticias todos los días. Si usted enciende el televisor desde la mañana hasta la noche, y hemos escuchado que continuamente pues hay gente que hacen fiestas en sus casas todavía, que hacen reuniones familiares, cuando sabemos que el sector salud nos dice que eso no está bien. Y niegan a seguir las indicaciones, ¿no? Y lo hemos visto con nuestros vecinos y hemos visto también cómo ha sido duro en algunas familias cuando han partido, ya sea con Cristo y sin Él. Así es tan importante ver que esta necedad, ¿no?, de la gente, esta ignorancia, así también nos debe de preocupar nuestra familia, nos debe de preocupar cómo ellos continuamente renuevan o son renuentes o rebeldes a rendirse a Dios, viendo su misericordia cada día. Aquel que endurece su corazón contra Dios le es contado como pecado. Conociendo los mandamientos y la voluntad del Señor, se empeña en hacer lo contrario. Si somos honestos, hermanos, muchísimas veces hemos sido necios en primera clase. En esta enseñanza hace referencia de un incidente en la vida del pueblo de Israel que sucedió durante su peregrinaje por el desierto. La congregación de Jehová tuvo sed y tentaron a Dios diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Eso está en Éxodo 17:7. Ahora se quejaban y su desesperación era tan grande. Y en esto es como una prueba. Dice que ya no confiaban en Dios, sino veían en Moisés como la provisión de lo que ellos necesitaban. Esta expresión la tomó al Señor como una rencilla, como un endurecimiento del corazón de este pueblo, y se sintió ofendido por ello
Según estos versículos, son 4 cosas que hizo Israel que afrentaron al Señor. Haremos bien para analizarlas, para no caer nosotros en estos mismos errores, que cómo endurecer de la misma manera nuestro corazón. En el primero dice, la dureza del corazón es provocación. Del versículo 15 y 16 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como está en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Muchas veces esta enfermedad, ¿no? Yo escuchaba que hay gente que reniega, ¿no?, de esta enfermedad, pero hay gente que sobre todo tomándose de la mano de Dios, escuchando la palabra, escuchando las alabanzas, meditando en ella, ¿no?, también ha salido adelante, y todo es dependiendo de qué corazón tú tienes y cómo traes esta gran necesidad al Señor, ¿no? Las palabras que resaltan en estos 2 versos son provocación y provocaron. ¿Provocación contra quién? ¿Contra Dios? La palabra de Dios dice aquí que el pueblo endureció su corazón y provocaron al Señor, lo desafiaron, lo retaron, lo irritaron. Cuando alguien endurece su corazón, se vuelve uno egoísta. No piensa en las personas que necesitan de Dios, que necesitan de Cristo. No razonan en sus mandamientos, caen en lo más bajo estado espiritual y se incapacitan a sí mismos para cumplir la voluntad del Padre Celestial. La Biblia nos cuenta del faraón en el tiempo en que Israel era esclavo de Egipto. Dios habló a Faraón de diferentes maneras y usando las terribles plagas. Fueron 10 plagas. La primera está en Éxodo 7:21, que el río se convirtió en sangre y después en ranas. Y aún así el faraón dijo, hasta mañana. Y él dijo, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Eso está en Éxodo 8:10. Pero el corazón del faraón se endureció y provocó a Dios como si fuera él más fuerte que Dios, y se negó a dejar el pueblo de Israel. En consecuencia de esta necedad, la mano del Señor se fue agravando más y más sobre el faraón, a tal grado de quitarle la vida. Pero verdaderamente es sorprendente cómo este faraón, sintiendo en carne propia lo horrible de aquellas plagas, aún sufriendo la pérdida de su hijo primogénito, aún viendo cómo Dios abría las aguas del Mar Rojo, la obstinación seguía provocando al Dios de Israel. Lo cierto es que algunos nos parecemos a ese faraón o somos semejantes a él en algunas situaciones. Cada uno nos debemos de analizar nuestras vidas. Sin embargo, pueden más las razones, los argumentos, el egoísmo que la palabra de Dios, o que le busquemos más. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si alguien me ayuda, por favor, a leer Salmo 39, versículo 4 y 5. Gracias, hermano. Y así es, ¿no? Algunos compañeros me decían, pero Juanita, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Simplemente somos frágiles, y lo dice su palabra. Pero así como aceptamos lo bueno, debemos de aceptar el tiempo difícil. Segundo punto dice, la dureza del corazón es pecado. Versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí la palabra dice en los versículos, dice disgustado y pecaron. El Señor se disgustó con su pueblo porque ellos, al endurecer su corazón, pecaron. Pecar es definido como errar al blanco
y es caminar mal porque se aparta uno de la mirada amorosa de Dios y se centra en uno mismo. La Biblia dice que endurecer el corazón es volverse sabio en sus propias opiniones. Y así es, ¿no? A veces nos dan el consejo y nosotros seguimos nuestra propia opinión, aunque más adelante nos estemos golpeando contra la pared. Déjenme compartirles 2 citas. Dice, Salmo 81, del 11 al 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y otra cita dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Eso está en Jeremías 7:24. Si nos damos cuenta, si tú no obedeces, si tú no te humillas, vas a ir hacia atrás, nunca hacia adelante. Quien es sabio en su propia opinión, siempre se equivocará. Dice la Biblia que el confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio. Eso está en Proverbios 28, versículos 25 y 26. Es cierto que el amor por el dinero puede llevarte a la ruina relacional. Sin embargo, la administración sabia del dinero y un corazón enfocado en Dios puede marcar la diferencia positiva en tu vida y hasta en tu familia. Esto lo comenta una hermana, Elizabeth George. Dice, cuando nos obstinamos en nuestros razonamientos, por muy justificados que nos parezca, pero si van contra la voluntad de Dios, entonces eso está contado como pecado. En el tercer punto dice, la dureza del corazón es desobediencia. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Sí, los que desobedecieron. Cuando se endurece el corazón, se pierde el enfoque de la voluntad de Dios y se tiende a desobedecerlo. En estos días, ¿no?, que hemos tenido tiempo, o más que tiempo, estaba limpiando el cajón de un ropero y entonces encontré unas hojas escritas que rotulé, confrontada con mi pecado, de fecha 20 de septiembre del 2009. Cuando pasé parte de la disciplina, entonces el Señor me dio una cita en el Salmo 76:11 que dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Usted las puede ver. Son 3 simples hojitas, ¿no? Que esto ahí puse y plasmé con tinta, pero ahí dice parte de mi rebelión y de mi falta. Y me dio una cita Alexis cuando estaban allá en la misión en Veracruz, que está en Jeremías 14, del versículo 7 al 9, y lo voy a leer, dice así, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónico y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros he invocado tu nombre, y no nos desampares. Aún ahí, hermanos, en la prueba, en la dificultad que estamos pasando, puedes ver la mano de Dios en mi vida, en el humillarme y en anotar cada cita aquí. Aprendí a estar en el piso, orando al Señor, suplicando su perdón, y es donde le puedo decir que Dios es fiel. Si le pides de corazón una oportunidad para tu vida, para nosotros son tal vez hojas, para mí es un altar.
es un testimonio de que Dios escucha nuestras oraciones. Y Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por supuesto, esto no fue yo sola, no, fue con la ayuda y las oraciones de mis hijos, de mi nuera, de Ángeles, mi familia, de los pastores, de los hermanos de la iglesia que sabían mi necesidad. Ellos me ayudaron, me llevaron en oración a que hiciera lo correcto. Lo muestro con tristeza en el corazón, pero si estoy pasando esa situación, si estás pasando una situación difícil en finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, y ver atrás desde el año 2007, hace 13 años, no sabía que iba a estar libre de deudas y ser fiel al altar. Solo sabía que tenía que obedecer, que agarrarme de la mano de Dios, seguir adelante, humillarme ante Él y que Él me iba a ayudar. Claro, buscaba la palabra porque eso es tan importante. Dice que solo sabía que tenía que obedecer para no ser negligente en la obra del Señor. Jeremías 33:8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados. Tú puedes darte cuenta de su cuidado del Señor, de la provisión que Él ha tenido, que cuántas veces nos han hablado y nos ha exhortado el pastor: arregla tu vida mientras haya tiempo, arregla tus finanzas, no tengamos facturas que pagar. Eso nos lo dijo un fin de año, y es cierto, hermano, todo eso está en nuestro corazón. Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. ¿Cómo no estar agradecidas con el Señor por tanta bondad? Y solo por su gracia inmerecida es que estamos hoy aquí. Ya para terminar, en el cuarto punto dice: la dureza del corazón es incredulidad. Vamos al versículo 19 y dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Es una incredulidad, son las que más se relaciona la dureza del corazón. Dios dice aquí que los israelitas que no entraron a la tierra prometida son porque verdaderamente no habían creído. Cierra sus oídos para no escuchar la voz del Espíritu Santo. No le han resplandecido la luz del Evangelio, no han abierto las puertas de su corazón a Cristo, no han nacido de nuevo. Hay muchísima gente que está convencida, pero no convertida. Vamos a leer Ezequiel 36. Si alguien lo tiene, por favor. Ezequiel 36, versículo 26. Gracias, hermana. Dice que ahí Él nos dará un corazón de carne. Recordemos pedirle al Señor en estos tiempos difíciles: no endurezcas tu corazón, mejor ríndete a Él. Vamos a humillarnos a Él, vamos a suplicarles a Él por una nueva oportunidad. No lo dudes. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y Lucas 1:37 dice: nada hay imposible para Dios. Piensa en nuestro Señor Jesucristo, cuán bondadoso y generoso. Cuando Él se movía entre la gente, entre la multitud, siempre les extendía la mano, les enseñaba, les ayudaba, les alimentaba, los sanaba y ministraba, y aún hoy lo sigue haciendo. ¿Qué no existía la dureza de nuestro corazón? ¿Por qué no son las cosas como nosotros queremos? Dios sabe lo mejor para nosotros. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor, Jeremías 29,
versículo 11 al 13. Amén, gracias. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, que Él nos encuentre haciendo su voluntad, quitando toda desobediencia, toda incredulidad, toda rebeldía, toda apatía, toda somnolencia, toda pereza, que Él nos los quite. Hoy es el día que podemos empezar a hacer la diferencia con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que sea de bendición esta palabra.